Canal del Coronel, el análisis geopolítico de Pedro Baños. En la sociedad actual existen diversas adicciones a las drogas, al juego, a la pornografía, al trabajo, a las compras, al azúcar, a la cafeína o a las bebidas energéticas. También hay una adicción que afecta a un número creciente de jóvenes, de adolescentes e incluso de personas mayores, y es la adicción a las plataformas digitales. Las tecnologías de la comunicación, desde Internet hasta las redes sociales, están generando preocupantes adicciones psicológicas. En casos extremos, las personas adictas se convierten en verdaderos yonkis digitales, llegando al extremo de precisar tratamiento especializado. Estos nuevos yonkis digitales aceptan una recompensa inmediata, un placer efímero, aun a sabiendas de que a medio o largo plazo pueden perder algo tan valioso como la libertad de sus mentes. Cuando salió publicado el libro El dominio mental, en el año 2020, hubo una edición limitada, adquirida en exclusiva por un gran centro comercial, que llevaba anexo, como regalo, un librillo titulado Yonkis digitales, con el subtítulo ¿Cómo nos hacen adictos para vigilarnos mejor? A pesar de la alta demanda que tuvo este librillo, no se ha reeditado. Como no han sido pocos los profesores de centros escolares que me han contactado interesándose por el librillo, preocupados por la adicción a las plataformas digitales de sus alumnos, he considerado apropiado preparar este audio, con la versión completa del librillo para que sea de utilidad personal y social para todas aquellas personas interesadas. Comencemos. Se estima que en los países más avanzados, al menos el 2% de la juventud padece ya síntomas serios de adicción y dependencia de la tecnología, similares a los que producen las drogas de uso más frecuente. ¿Y qué tiene que ver esto con la vigilancia? Pues mucho, pues al final las adicciones son otra forma y muy eficaz de tenernos enganchados al mundo ciberespacial y por tanto controlados. De este modo, las élites que dominan el mundo no solo obtienen más información sobre nosotros, sino que les permitimos vigilarnos constantemente y conocernos mejor. Enganchados a la droga digital. Si no fuera por los vicios digitales, no pasaríamos tanto tiempo embelesados, atrapados en la red, y con la vigilancia tradicional sería más que suficiente. A alguien le interesa hacernos yonkis digitales, ciberyonkis, y que pasemos el mayor tiempo posible colgados. Aunque las personas enganchadas a los dispositivos electrónicos con acceso a Internet, sean móviles, tabletas u ordenadores, también puede sufrir consecuencias físicas, nos centraremos en las principales adicciones psicológicas, ordenadas alfabéticamente. Apnea del WhatsApp. Todo por quedar bien. La obsesión por mirar compulsivamente los servicios de mensajería instantánea en busca de nuevos mensajes no es exclusivo de WhatsApp, sino que se extiende también a Telegram, Signal u otras aplicaciones. Temerosos de perdernos la última novedad o de no responder con la suficiente rapidez a otras personas, no vayan a pensar que nos ha sucedido algo grave o que nos hemos enfadado con ellas, vivimos pendientes en todo momento de la pantalla. Sea para comprobar la llegada de estos mensajes o bien de los correos electrónicos o las últimas novedades en las redes sociales, la realidad es que actualmente consultamos el móvil una media de 150 veces al día, es decir, al menos una vez cada 6 minutos, quitando las 8 horas para dormir. Se trata de uno de los hábitos adictivos más comunes entre los usuarios de tecnología. También conocido como comportamiento checking, esta alteración activa el sistema de recompensas del cerebro. En este caso, la necesidad de obtener nuestra recompensa de información está relacionada con las adicciones y los comportamientos compulsivos. Ciberadicción. Antes muertos que sin Internet. Padecemos esta adicción a Internet cuando pasamos tanto tiempo conectados a la red que nos trastorna el desarrollo de las actividades propias de una vida normal, perjudicando nuestras relaciones personales y profesionales.
Para unos es una patología en sí misma, para otros únicamente una consecuencia de otras, como una baja autoestima o la incapacidad para controlar los impulsos. Pero lo cierto es que cada vez afecta a más personas, que nos vemos incapaces de no estar conectados casi de forma permanente al mundo virtual. Han hecho que nos enganchemos de tal forma a Internet que somos incapaces de entender cómo podíamos vivir y relacionarnos antes de que comenzáramos a usarlo con asiduidad. Según algunos estudios, la dependencia de la red puede ser mayor que la generada por el alcohol y el tabaco. Cibercondría. Dime, Internet, ¿hay alguien más enfermo que yo? Al menos una cuarta parte de las personas consultamos Internet a modo de espejito mágico al notar alguna dolencia. Creemos que así descubriremos el origen y el remedio a nuestros males sin necesidad de acudir a un facultativo. O que, cuando acudamos a la consulta, sabremos si está acertando en su diagnóstico. El problema es que nos solemos fijar en las causas más graves que pueden haber provocado los síntomas, lo cual, en no pocas ocasiones, agrava la enfermedad por el impacto psicológico que provoca el miedo ante el horrendo panorama que parece amenazarnos. También llamada compucondría, este abuso de consultas en páginas de salud afecta especialmente a las personas con hipocondría clásica, en las que la ansiedad ante la enfermedad aumenta. Efecto Google. En ti confiamos. El disponer de toda la información de forma instantánea y permanente gracias a los buscadores de Internet ha hecho que perdamos memoria y, en ocasiones, hasta la facultad de buscarla eficientemente. El término efecto Google fue acuñado por investigadores de 3 universidades estadounidenses en 2011, que pusieron de manifiesto las consecuencias de depender del famoso buscador. En este sentido, la alta dependencia que las personas tenemos del mundo online ha generado lo que se conoce como amnesia digital, provocada por el hecho de que la mayoría de los usuarios ya no nos esforzamos en memorizar datos, sino que los buscamos directamente en Internet. Cedemos el esfuerzo de memorizar incluso los datos más cotidianos a aparatos tecnológicos y al gigantesco almacén de datos en que se ha convertido la red. En este sentido, la mayoría de los ciudadanos europeos y estadounidenses, por ejemplo, reconocen que sus móviles son como extensiones de su cerebro y que su primer impulso para conseguir información es buscar en Internet, no recordar. Como consecuencia de la búsqueda de información en Internet, algunos estudios han confirmado que se produce una alteración de la memoria semántica, la que graba los hechos. Se recuerda mejor cómo se consigue la información que ésta en sí misma. Por otro lado, emplear Internet como almacén de conocimiento también ha afectado al proceso cognitivo biológico. FOMO. ¿Y yo qué? El síndrome FOMO, término formado con las iniciales de la expresión inglesa Fear of Missing Out, se podría traducir como el miedo a perderse algo que está sucediendo o es publicitado en las redes sociales. Como cuando vemos fotos de una fiesta a la que nuestros amigos no nos invitaron. El temor a la exclusión social nos lleva a que estemos permanentemente enganchados a Internet y las redes sociales, consultándolas de manera compulsiva. No vaya a ser que nos perdamos una experiencia muy atractiva, satisfactoria, que luego nuestros conocidos vayan a comentar. Esta angustia es tan propia de los jóvenes que se cree que, como mínimo, 1 de cada 3 la ha padecido en algún momento, aunque haya quien eleva esta cifra hasta 7 de cada 10. Es frecuente que la ansiedad que provoca debilite significativamente el estado de ánimo de la persona, que se perciba a sí misma como excluida. De hecho, incluso es posible que caiga en un cuadro depresivo. Instagram manía. ¿Tan desgraciado soy? Ver la vida de los demás en aplicaciones como Instagram o TikTok puede crear una percepción de injusticia al observar que la existencia de la que aparentemente disfrutan otras personas es maravillosa en comparación con la nuestra.
aunque dichas personas no hagan más que colgar los momentos de sus vidas en los que muestran ser ricas, felices y guapas, o estar de vacaciones permanentes. Suele tratarse de imágenes que en realidad corresponden a ocasiones muy excepcionales. Además, es habitual que los retratados se hayan preparado a fondo para las fotos y los vídeos, y que retoquen hasta el último detalle con programas muy sofisticados para parecer aún más bellos y sanos. Pero incluso conociendo los trucos, eso no quita para que estos supuestos dones y placeres generen frustraciones a quien no puede disfrutar de ellos. Una variante es la editiobultafobia, que surge del temor a comparar la vida de los demás con la propia en redes como Facebook. La vibración fantasma. ¿Me llaman? La obsesión por estar en contacto con los demás llega al extremo de hacernos creer cada poco tiempo que el teléfono vibra, cuando lo disponemos de esta forma, para avisarnos de una llamada o de la llegada de un mensaje o alerta. Esta vibración fantasma hace que saquemos el móvil del bolsillo o del bolso una y otra vez para consultar si tenemos alguna notificación. Por increíble que parezca, la sensación de que el teléfono vibra la notamos con nitidez, aunque solo sea una ilusión percibida por nuestro cerebro. Pero tranquilos, no estamos desvariando. Se estima que casi el 80% de los usuarios la hemos sentido alguna vez. Mientras no se convierta en algo recurrente o compulsivo, podemos seguir adelante. Una variedad es la ilusión auditiva denominada Ringiety, de ring and anxiety en inglés, que hace que nos parezca oír el tono de llamada de nuestro móvil sin que haya sonado. Ludopatía, mi reino por una apuesta. Esta es una de las grandes lacras que nos ha traído Internet. Cada vez más personas, sobre todo jóvenes, se enganchan a esta droga virtual de la que es más difícil salir que de la clásica adicción al juego. No hace falta ir a ningún centro especializado, aunque también han proliferado los salones de juego virtual, pues desde el sofá de casa se pueden realizar apuestas en múltiples páginas, la mayoría de ellas establecidas en paraísos fiscales con regulaciones muy laxas o inexistentes. Una trampa muy atractiva en la que caen miles de individuos que ignoran los grandes riesgos ocultos en esta práctica, inocente en apariencia. Una vez enganchados, sin otra escapatoria que no sea la ayuda psicológica de un profesional, la capacidad para destruir a los usuarios y a sus familias es enorme. Además del enfrentamiento interpersonal que se suele producir, conduce a un empobrecimiento, cuando no a un endeudamiento grave, de los adictos y de su entorno. Es frecuente que se soliciten créditos a entidades bancarias o, peor aún, a empresas financiadoras, verdaderos tiburones que harán lo imposible por rentabilizar holgadamente el dinero prestado. Ningufoneo. Yo soy yo y mi móvil. Se produce cuando estamos tan concentrados en los dispositivos electrónicos que no prestamos atención a las personas ni a los objetos que nos rodean. Es una triste consecuencia de la capacidad para atrapar la atención de los usuarios que tienen las tecnologías, en especial los teléfonos móviles inteligentes y las tabletas. Nos absorben tanto que hacen que ignoremos todo lo demás. Esta circunstancia se observa cada vez más entre niños y adolescentes, algunos de los cuales se les acostumbra desde muy pequeños para que se distraigan y no molesten a sus progenitores o al resto de personas, como se puede observar con frecuencia en restaurantes, trenes y otros lugares públicos. Se une a la tendencia de los adolescentes a comunicarse virtualmente entre sí antes que físicamente, incluso cuando están muy próximos. Nomofobia, no sin mi móvil. Esta expresión hace referencia a la ansiedad que sufrimos cuando, por cualquier circunstancia, nos quedamos sin móvil o este no se encuentra operativo. Es el miedo irracional a estar desconectados, sea porque nos lo hayamos olvidado en casa, temamos haberlo perdido, la batería esté agotada o la cobertura no haga acto de presencia. Nos sentimos perdidos, aislados, abandonados. Aunque creamos que nos es ajeno, en realidad afecta a más de la mitad de los usuarios, en mayor o menor medida. El término procede de un estudio realizado en un instituto demoscópico británico en 2011.
que concluyó que el 53% de los británicos eran adictos al móvil, lo que les producía alteraciones psicológicas. En 2015 se estimaba que en Estados Unidos había 215 millones de adictos al móvil, es decir, el 67% del total de la población. Estos porcentajes han subido hoy hasta cerca del 90% en algunos países, como Reino Unido, sobre todo por el temor a perder el contacto con los familiares y los amigos más estrechos. Actualmente, en España, 6 de cada 10 ciudadanos afirma que dependen del móvil y que sienten bastante o mucha ansiedad si no pueden hacer uso de él. Los primeros síntomas comienzan cuando no podemos separarnos ni un segundo del teléfono, incapaces de dejar de utilizarlo. Lo vemos a diario en las personas que no son capaces de apagarlo o silenciarlo en lugares en los que carteles destacados prohíben emplearlo, como en los cines o en los vagones de silencio de los trenes. Ni siquiera donde existe verdadera necesidad de hacerlo, como los hospitales o los aviones, para evitar que las señales del móvil interfieran en otros aparatos electrónicos. También son muchos los que se duermen con el móvil encendido en las manos, lo que puede provocar trastornos del sueño, y lo miran nada más despertar, si es que no lo han hecho ya, incluso varias veces a lo largo de la noche. Y para 3 de 4 usuarios se ha convertido en compañero indisociable a la hora de ir al baño. Como apuntan algunas encuestas recientes, hay personas que preferirían perder un dedo de la mano a que les desapareciera el móvil por descuido o robo. No se debe únicamente al temor de no poder conectarnos ciberelectrónicamente con el mundo de manera temporal, sino que también nos obsesiona y mucho la posibilidad de que desaparezca la gran cantidad de información personal, incluso íntima, que estos dispositivos llegan a acumular. La nomofobia la padecen de forma especial las personas con baja autoestima, insegura de sí mismas, o bien frustradas, que precisan ser aceptadas socialmente, aunque solo sea de forma virtual, y tienen una desmedida preocupación por la opinión ajena. El nerviosismo las domina, al no poder saber qué se dice de ellas en las redes sociales, o si tienen alguna llamada o mensaje perdido. Por esta razón, este síndrome es más frecuente, aunque no exclusivo, de los más jóvenes, ya que se encuentran en una fase de consolidación personal. Además de los efectos psicológicos, los nervios pueden hacer mella en el estómago o materializarse en dolores de cabeza o taquicardias. Por supuesto, hay que distinguir entre la dependencia social que nos han creado a todos, que nos obliga a estar conectados permanentemente para no parecer bichos raros o quedar excluidos de la sociedad, y una verdadera adicción con todas sus alteraciones psicológicas, ansiedad, nerviosismo, etc. Si bien hasta hace muy poco tiempo todavía no se consideraba como un trastorno real, hoy en día existen gabinetes de psicología que se han especializado en este campo. Reterofobia. ¡Qué horror! ¡Un error! La reterofobia es el pánico que sufren algunas personas a enviar mensajes de texto con errores ortográficos o gramaticales, bien sea por SMS o mediante un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp. La mera suposición de haberlo enviado con faltas ya les genera un gran malestar. Es propio de individuos muy perfeccionistas o preocupados por la opinión ajena con inseguridades personales. Selfitis, otra foto más, venga. El deseo irrefrenable de hacerse selfies y vídeos para que los vean los contactos en las redes sociales es característico de personas inseguras y, por tanto, necesitadas de admiración social. Con el riesgo que esto supone, pues de no conseguir el reconocimiento buscado en forma de likes, el daño psicológico puede ser demoledor, máxime si reciben cualquier comentario negativo. WhatsAppitis. ¿Hay alguien ahí? Es la ansiedad por enviar mensajes a través de los servicios de mensajería instantánea para conseguir la respuesta de otras personas y así confirmar que seguimos en el mundo social virtual. Además, el uso continuado y excesivo de aplicaciones como WhatsApp ha hecho que las lesiones en manos y codos, los problemas cervicales, la inflamación de los tendones o incluso la artritis, afecciones relacionadas tradicionalmente con la edad adulta o la vejez, sean cada vez más frecuentes entre los jóvenes. Droga digital, la más potente y adictiva. Uno de los ingenieros de Instagram, Greg Hochmuth,
se dio cuenta de que estaban desarrollando una red social que generaba adicción, en la que siempre había un nuevo desencadenante que inducía a seguir usándola. Después de un estímulo llegaba una foto, detrás de ella otro estímulo, y así en un ciclo sin fin. Esta continuidad interminable de las redes la copian YouTube o Netflix, con sus reproducciones automáticas, emitiendo un vídeo o un capítulo de una serie detrás de otro. Todas estas redes invitan, casi empujan, con persistencia a los usuarios a pasar más tiempo dentro de su ámbito de influencia, lo cual tiene múltiples consecuencias neurológicas y psicológicas. El comportamiento humano está basado en sopesar los esfuerzos en comparación con las recompensas, y las redes sociales exigen un esfuerzo muy pequeño con la promesa de una recompensa indeterminada. Nos podemos pasar horas dando likes, compartiendo contenido o navegando por páginas con la esperanza de encontrar algo interesante. Pero lo más seguro es que no nos demos cuenta de que todo lo que nuestros sentidos perciben ha sido estratégicamente preparado para mantener nuestra atención fija en la plataforma. Los colores, la música, el diseño de la página y cualquier otro detalle están psicológicamente estudiados y son comprobados y supervisados sin cesar por profesionales de la psicología, para mantener y generar adicción, cibernarcotizar y convertir a los usuarios en yonkis de la red. Los casinos saben cómo engancharte. El usuario no se percata, pero su cuenta, los iconos de las notificaciones, las sugerencias y demás elementos mostrados en su pantalla forman lo que se denomina la zona de la máquina. Este término lo acuñó la antropóloga social Natasha Down-Schultz mientras analizaba la ludopatía, pero podemos aplicarlo a la adicción a las redes sociales. Schultz descubrió que muchas de las personas ludópatas no jugaban para ganar, sino que lo hacían por pasar más tiempo en la zona de la máquina. Esto es algo que conocen muy bien los dueños de los casinos, que emplean triquiñuelas para aumentar el tiempo ante el dispositivo. Para ellos no es más que una variable que genera ganancias. Con tal propósito, emplean todas las tretas psicológicas posibles para que los usuarios pasen el máximo de tiempo delante de sus tragaperras. Y cuanto más tiempo estén, más fácil será que se hagan adictos. Han demostrado que es más fácil crear adictos con el diseño de una máquina que con los juegos clásicos. Los casinos se están convirtiendo en salas de máquinas diseñadas de acuerdo con la información proporcionada por el propio jugador, quien es observado con detalle para conocer sus hábitos. De este modo, saben de forma precisa cómo manipular el ambiente y el contexto psicológico para desarrollar comportamientos compulsivos en los jugadores, como activar el sistema neuroquímico de recompensas del cerebro mediante lo que algunos llaman electromorfina. Así, la zona de la máquina se convierte en un estado mental de hipnosis en el que el usuario está totalmente disociado del mundo exterior, absorbido por el diseño adictivo del dispositivo y del entorno. Las redes han perfeccionado el enganche. Las grandes empresas propietarias de las redes sociales diseñan igualmente una zona de la máquina para cada usuario, al que han monitorizado para conocer los estímulos a los que reacciona, cuáles son sus intereses y cómo aislarlo del mundo real mientras navega hipnotizado por su web, sobre interminables contenidos cuidadosamente preseleccionados. Así sucede, por ejemplo, con los vídeos sugeridos por YouTube o Facebook. Basta que durante unos pocos días veamos vídeos sobre determinadas temáticas para que el algoritmo detecte nuestras preferencias o calcule el tiempo que pasamos viendo cada uno de ellos, y a partir de ese momento las plataformas nos recomienden vídeos similares. Una encuesta realizada por la empresa de investigación Comscore reveló que los estadounidenses pasan en Facebook el 11% del total del tiempo online. Pero hay una diferencia fundamental entre esta red social y la zona de la máquina de los casinos. Mientras en esto se genera un estado mental de hipnosis personal, en Facebook hay una interacción social, o al menos una simulación de ella. En las redes sociales son los usuarios los que producen contenido, al tiempo que consumen el generado por otros con los que interactúan. La base de este negocio
es la aprobación entre los usuarios y su sistema cerebral de recompensa, y los estímulos que se consiguen son impredecibles e irregulares, con lo que la expectación y la ansia de placer se incrementan con el uso. Una de las características más singulares de las redes sociales es el uso de las emociones de los usuarios, como, por ejemplo, provocando el deseo ansioso de los usuarios por compartir un momento visual en Instagram o una información novedosa en Twitter. El garfio del pirata digital en las redes sociales. Las redes sociales tienen todos los elementos del ciclo de enganche, por lo que los usuarios pasan en ellas más tiempo del que les gustaría. Su diseño, al igual que el de muchas otras aplicaciones online, responde a un protocolo psicológico que promueve la adicción. Consiguen que las personas se enganchen, incrementando el tiempo de uso y reduciendo el ciclo viral, el tiempo que un usuario tarda en invitar a otra persona a participar. Con estos dos factores, las redes crecen exponencialmente. Han conseguido que sus productos se conviertan en un hábito para los usuarios, en una obsesión. Activan las mismas partes del cerebro que las drogas, generando estimulación mental y alteraciones en la percepción. En su libro Irresistible, de 2018, dedicado a la tecnología adictiva, el psicólogo Adam Alter señala que hay una serie de elementos principales que conforman el hábito tecnológico, el comportamiento adictivo. Para empezar, la retroalimentación positiva irresistible e impredecible, como conseguir likes al publicar un mensaje. Luego, una constante sensación de progreso, que lleva a los usuarios de videojuegos a pasar horas mejorando sus habilidades. Estas tareas se vuelven, poco a poco, más difíciles. Además, generan tensiones no resueltas que exigen solución, para que la persona esté constantemente pensando en repetir y perfeccionar la acción. Por ejemplo, cambiando la estrategia de jugada en un videojuego para pasar a un nivel superior o averiguando cómo publicar contenido en las redes sociales de forma que consiga más likes. Finalmente, implican fuertes conexiones sociales que justifiquen y promuevan los comportamientos adictivos. Estas estratagemas de entretenimiento masivo y constante, desarrolladas por empresas cuyo fin último, nunca debemos olvidarlo, es conseguir beneficios económicos, que ofrecen sus sofisticados productos de forma gratuita, se convierten así en eficaces herramientas de control social. Los datos aportados permiten conocer a los usuarios y, con esta información, nos mantienen incultos e indiferentes. Nos convierten en los nuevos bobos digitales, en individuos entretenidos y pasivos que, para colmo, nos dejamos convencer de nuestra sapiencia y habilidad mental. La reciprocidad social es uno de los factores más importantes a la hora de provocar un uso adictivo de las redes sociales. Los abrazos virtuales, los emoticonos o los juegos en red son herramientas psicológicas que fomentan el uso compulsivo de las redes, diseñadas con esmero para este fin. Tanto el comportamiento adictivo en redes como el grado de persuasión e influencia sobre el usuario están muy estudiados. Uno de los problemas es que se ha descubierto que todas estas artimañas psicológicas generan, a la larga, una desafección del mundo físico, según algunas encuestas y estudios realizados. Pero aunque seamos conscientes de que el abuso de las drogas digitales genera tristeza, ansiedad y falta de concentración, desengancharse es cada vez más difícil. Nos han hecho creer que no estar activo en las redes sociales es casi no existir, no tener una vida plena. La falsedad de los likes. La incertidumbre de si se recibirán más o menos likes tras cada publicación incrementa el ansia de publicar. No es más que otro síntoma de la adicción a las redes sociales. Pero los likes y las interacciones no son una recompensa por compartir contenido con personas afines, sino que premian con presencia social. Los likes afectan a la autopercepción de la sociabilidad de la persona, pero la recompensa del me gusta no está relacionada con el contenido. En definitiva, las redes sociales reemplazan la vida social real de una persona por una sociabilidad digital, artificial, falsa. La creación de hábitos. Las empresas tecnológicas no solo buscan nuestra atención, sino también que nos habituemos a consumir su producto.
Conseguir que una persona sea fiel a un producto o a una idea de forma automática e irreflexiva es un triunfo de la marca. Cuando una persona consume de esta manera, se considera que está enganchada. Lo que comenzó como una mera distracción se ha convertido en un hábito interiorizado, aprendido por el cerebro, concretamente por la parte encargada del sistema somático, los ganglios basales. A partir de ahí, el hábito marcará la respuesta del cerebro frente a una situación determinada, es decir, alterará nuestro comportamiento. El desencadenante de ese hábito puede ser una señal externa, el ambiente induce al individuo a realizar una acción, o interna, guardada ya en la memoria. Las señales internas son las más valiosas para las empresas u organizaciones que quieren provocar un hábito de consumo de sus productos. La esencia del comportamiento es la acción, el anticipo de recompensa ofrecida por el desencadenante. La recompensa es el estadio final del hábito y tiene finalidades tanto sociales como personales. La inversión es la fase en la que se recibe la recompensa y ya se anticipa el reinicio del ciclo, lo que hace repetir el hábito. Los seres humanos somos criaturas de hábitos creados. Nuestros cerebros optan por fórmulas conocidas para solventar las disyuntivas diarias, evitando así tener que estar tomando decisiones de forma constante. En cierto modo, los hábitos evaden la incómoda fatiga de pensar y decidir, prefiriéndose la repetición rutinaria de acciones conocidas. Mismo horario de actividades, igual itinerario, idéntico asiento. Existen muchas maneras de adquirir hábitos. De hecho, se dice que si haces algo todos los días durante un mes, ya te has habituado a ello y pasa a formar parte de tu vida. En términos sociales, los hábitos culturales son explicados mediante la teoría del relativismo cultural, que propone que el aprendizaje social se adquiere mediante el entorno. En este sentido, la acción colectiva viene determinada por el comportamiento de manada, ya que las percepciones sociales del individuo están condicionadas por el grupo. Los hábitos individuales responden a otros patrones psicológicos, en los que no interviene la manada, sino las características de cada persona. La teoría darwinista nos dice que los hábitos son similares a los instintos y, por tanto, transmitidos de generación en generación. El primer psicólogo que asimiló los hábitos a algo aprendido fue el británico Conway Lloyd Morgan, a finales del siglo XIX. Morgan explica la formación del hábito a través de la experiencia, como si fuese un laboratorio de ensayos y errores, en el que dentro de inmensas probabilidades de decisiones, algunas resultan positivas a la hora de conseguir una recompensa, formando su combinación un hábito aprendido. El trabajo de Morgan, además de servir de base para la psicología del aprendizaje, profundizó en las investigaciones de John Brodus Watson sobre el estudio del comportamiento. Este psicólogo estadounidense opinaba que la psicología debía centrarse en el estudio del comportamiento y, más concretamente, que la psicología conductista tenía que ayudar a predecir comportamientos. Esta línea de investigación fue seguida por Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante, que se fundamenta en que los seres vivos aprenden a manipular, controlar y relacionarse con el entorno mediante respuestas a los estímulos que en él encuentran. Si las respuestas reciben un estímulo de refuerzo, su número se incrementará. La ciencia tras las adicciones. El trabajo de los psicólogos estadounidenses James Olds y Peter Milner es de gran importancia para quienes diseñan las adicciones. En 1954, Olds y Milner, que trabajaban para la Universidad de McGill, descubrieron el centro de placer del cerebro mediante la electroestimulación, experimentando con ratas a las que daban descargas eléctricas directamente a través de los electrodos implantados en sus cerebros. Tras varias pruebas, se dieron cuenta de que las ratas presionaban voluntariamente las palancas una y otra vez para recibir nuevas descargas. Se suponía que habían encontrado la parte del cerebro que genera placer al recibir estímulos eléctricos. Pasado el tiempo, se ha cuestionado si los electrodos del placer realmente producían el agradable resultado que se les atribuía. Por diversos estudios, relacionan principalmente las descargas de electricidad con procesos psicológicos vinculados a querer más. Aunque no descubrieran realmente la zona cerebral del placer, Olds y Milner abrieron el camino para profundizar en el estudio de la electroestimulación del cerebro,
que ha permitido tratar la enfermedad de Parkinson, entre otras afecciones y estados emocionales como la depresión. Persuadir para crear yonkis digitales. La tecnología persuasiva tiene sus propios centros de investigación y desarrollo, en los que han trabajado y trabajan algunas de las mentes más brillantes. Brian Jeffrey Fogg, por ejemplo, fundó y dirigió uno de los centros pioneros en la creación de adicciones tecnológicas, el Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford, ahora conocido como Laboratorio de Diseño del Comportamiento. El modelo de manipulación del conocimiento que lleva su apellido es el más empleado en la actualidad. Similar al usado para enganchar, el modelo de Fogg se centra en la motivación, la habilidad y la alerta. Sobre él pivotan todas las técnicas de manipulación del comportamiento empleadas online. De hecho, la mayoría de los responsables de diseño adictivo de las grandes empresas han sido alumnos de este científico social estadounidense. Todas las redes sociales emplean fórmulas para atraer y fidelizar a los usuarios, los cuales permiten a estas plataformas conocer a la perfección cuáles son las emociones que los dominan. Así, pueden fomentar esas emociones. Si consiguen satisfacerlas, los usuarios volverán a usar la plataforma y lo harán de una manera más profusa. La tecnología persuasiva aplica procedimientos psicológicos para generar empatía con el usuario, consiguiendo que crea que la máquina tiene vida y emociones propias. Esto se consigue, por supuesto, estableciendo una línea de comunicación entre ambos. Mediante la teoría de la penetración social, se capta la confianza del usuario. En este sentido, los cuadros de diálogo son un ejemplo común del uso persuasivo del lenguaje. Ya sea haciendo preguntas, ¿desea continuar con la instalación?, felicitando por completar una tarea o recordando al usuario que actualice el software, los cuadros de diálogo, tal y como afirmó Fogg, llevan a las personas a inferir que el producto informático está vivo. Emplear emoticonos o frases coloquiales y familiares para dirigirse al usuario hace que se rompa la barrera psicológica entre el dispositivo y el humano y establece una corriente de empatía y reciprocidad. Esta treta psicológica se denomina principio de similitud y fue desarrollada por el equipo de Fogg en Stanford. Estipula que cuanto mayor es la similitud entre la afiliación y la personalidad del usuario y el ordenador, más fácil es la persuasión. Por eso las redes sociales simulan tener preferencias por los gustos del usuario y cuentan con algoritmos diseñados para ofrecer contenidos concordantes con los gustos del consumidor. La crisis de la economía de la atención. Sin duda, la economía de la atención está en crisis. Todos los gigantes tecnológicos compiten por atraer la atención de los ciudadanos, pues sin ella no pueden vender espacios de publicidad, ni tampoco crear la realidad social de los usuarios. Por esta razón, se diseñan mecanismos ingeniosos para captar su atención. El objetivo es atraer al mayor número posible de personas, hacer que pasen el mayor tiempo posible en la plataforma y motivarlas para que interactúen de manera habitual. Los algoritmos hacen que el usuario se sienta cómodo en la plataforma al presentarle únicamente un contenido acorde con sus preferencias, pero esta simulación de la realidad conlleva un déficit del conocimiento. Los usuarios ya no han de hacer esfuerzos intelectuales para debatir ni cuestionarse nada, porque no reciben ideas diferentes a sus planteamientos o que les disgusten. Así, el proceso cognitivo se convierte en más emocional que racional. Por otro lado, si hay exceso de información, es porque alguien la consume, aunque nada más sea superficialmente, y no le deje ningún pozo, con el agravante de quitar tiempo para la reflexión y la duda. Conviene tener en cuenta que la información se alimenta de la atención de sus consumidores, pues sin ella se dejaría de producir. Y como la atención es un recurso muy limitado, las empresas tecnológicas ya no venden espacios publicitarios en sus plataformas, sino otra cosa más rentable. Hoy en día se libra una feroz batalla por captar la atención de los usuarios entre las grandes empresas de Internet, como Google, Facebook o Twitter. Pero no se trata del único negocio de estas empresas, por la venta de datos personales a los data brokers también lo es, y muy suculento. Es habitual que navegando por Internet acabe persiguiéndonos un anuncio y que éste se comunique con nosotros de modo coloquial, incluso utilizando nuestro nombre de usuario en alguna red social.
lo que indica que nuestros datos han sido vendidos a terceros, quienes utilizan la ya mencionada teoría de la penetración social para llegar a nuestro círculo de confianza. Tristan Harris, quien ha dedicado muchos años a crear diseños adictivos para grandes compañías tecnológicas, es el presidente y cofundador del Centro de Tecnología Humana, una organización sin ánimo de lucro con la que busca revertir los efectos de su anterior trabajo. Harris advierte de que estas técnicas se pueden considerar un hackeo directo del cerebro. Según este especialista en persuasión humana que trabajó para Google, estas empresas tienen más poder para aprovechar los instintos de los usuarios que ellos mismos para controlarlos. Sean Parker, cofundador de Facebook, ha explicado que la compañía era consciente de que el botón de like generaba una descarga de dopamina en el cerebro, lo que motivaba al usuario a seguir subiendo contenido en esta red social y a pasar más tiempo navegando. Parker asegura que lo que hacen con los usuarios es explotar las vulnerabilidades psicológicas del ser humano, entre ellas la validación social, mediante un bucle de retroalimentación, haciendo que proporcionar un me gusta sea la forma perfecta de lograrlo. Como sugería el trabajo de Skinner, si la recompensa de los likes es irregular, provoca que la adicción se repita con mayor profusión. De una manera deliberada, se provocan comportamientos compulsivos en los usuarios. En realidad, lo que menos importa es el contenido. La clave reside en captar y retener la atención. Está ampliamente demostrado que los contenidos que más atención reciben son los que despiertan emociones, sean negativas o positivas. Da igual que produzcan miedo o alegría, pena o envidia. Lo importante es captar la atención mediante la emoción y de este modo conseguir los resultados que se persiguen. Desintoxicación digital. Muchas personas dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a consultar, ver o jugar con el móvil o la tableta, empleando únicamente más horas para dormir. Ante esta situación, el desarrollador Kevin Holles creó la aplicación Moment. Holles se percató de que había personas con una adicción tal al móvil e Internet que pasaban conectadas hasta 5 horas diarias. Es decir, 113.400 minutos anuales revisando y contestando al correo, navegando por páginas web o interactuando en las redes sociales. Mediante su aplicación, aunque parezca una paradoja, Holles pretende que sus usuarios sean conscientes de cuánto tiempo pasan enganchados. Este desmesurado tiempo que pasamos en plataformas, astutamente diseñados para generar adicción, afecta a nuestra salud mental y física, provocando principalmente depresión, ansiedad y estrés, al tiempo que afectan a nuestras relaciones personales y sociales, llegando a perjudicar nuestra salud física. Holles, que había trabajado en el diseño de interfaces persuasivas y era, por tanto, plenamente consciente de que las tecnologías se han convertido en adicciones con graves repercusiones sociales y personales, lucha ahora contra una industria que invierte inmensas cantidades de dinero en investigar nuevos instrumentos para manipular las sociedades. Unos instrumentos que alguien podría utilizar para el dominio mental de la población. La preocupación por niños y adolescentes. Actualmente, los niños pasan un tercio de su vida delante de una pantalla. Se comunican principalmente a través de pantallas de ordenadores y teléfonos. Desde que apareció esta tecnología, el tiempo que emplean para jugar sin pantallas ha caído un 20%. Esta situación representa un doble peligro para los niños. Han nacido con las nuevas tecnologías como medio natural de comunicación y su diseño adictivo les afecta más debido a su inmadurez mental. A pesar de que esto es una verdadera epidemia, en los países occidentales no se adoptan medidas serias al respecto. En otros, como China y Corea del Sur, sí se ha legislado para proteger a los niños de las adicciones a las redes sociales e Internet. Son las llamadas leyes Cenicienta, que prohíben el uso de videojuegos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Obviamente se puede discutir sobre si esta injerencia del Estado es acorde con los principios de libertad de los sistemas democráticos, pero lo cierto es que resulta perentoria la necesidad de adoptar medidas que salvaguarden la salud física y mental de niños y adolescentes. El gobierno chino se ha tomado tan en serio el problema de la adicción a Internet
que lo considera un desorden clínico y ha establecido más de 400 campos de desintoxicación para niños, tal como relataba el documental israelí-estadounidense Web Junkie de 2013, dirigido por Gila Medaleya y Source Slam. A este respecto, la Academia Estadounidense de Pediatría opina que la televisión y otros medios de entretenimiento deben evitarse a bebés y niños menores de 2 años, pues el cerebro de un niño se desarrolla con rapidez durante estos primeros años y los niños pequeños aprenden mejor interactuando con personas que con pantallas. Seguramente son muy pocas las personas que opinan lo contrario, pero en ocasiones la comodidad de los padres hace que nos olvidemos de este principio básico y entreguemos a nuestros hijos al cuidado de las pantallas, abriendo así la posibilidad, nada remota, de que se conviertan en futuros adictos y por tanto en personas manipuladas. ¿Hay solución? Como consecuencia de haber nacido en la era digital, las nuevas generaciones tienen alterado el sistema biológico de recompensas cerebrales, lo cual reduce su autocontrol y las hace más propensas a engancharse a Internet y las redes sociales. Los nuevos yonkis digitales, empujados por su hábito, aceptan así una recompensa inmediata, un placer aparente pero constante, aun a sabiendas de que a medio o largo plazo pueden perder algo tan valioso como la libertad de sus mentes. Pero todos, niños, adolescentes y adultos, estamos aún a tiempo de desintoxicarnos, de desengancharnos del dominio mental que ejercen estas tecnologías, utilizando el arma más potente de la que disponemos: pensar por nosotros mismos. No debemos olvidar que los grandes gurús tecnológicos, los que crean y perfeccionan estos dispositivos digitales, no permiten que sus hijos los utilicen hasta que no tienen una cierta edad, entre los 12 y los 14 años, y aun para entonces les controlan el acceso y el tiempo que los utilizan. Cada vez más adolescentes se meten en la cama con el móvil o la tableta y se pasan horas viéndolos, hasta bien entrada la noche, sin que los padres lo sepan, con la consiguiente pérdida de sueño y de merma de rendimiento escolar. Y aunque nos hemos centrado en los más jóvenes, lo cierto es que también hay muchos mayores que caen en la misma adicción, elevándose progresivamente la edad. Como todo en la vida, estos dispositivos digitales no son perversos por sí mismos, pero sí se convierten en dañinos cuando se abusa de ellos. Seamos conscientes de este problema para no esclavizarnos, dando a los más mayores ejemplo y consejo a los más jóvenes. Nos va en ello tanto la salud individual como la colectiva, siempre pensando en lograr, entre todos, un mundo más libre, más justo, más seguro y, sobre todo, más humano. Un fraternal abrazo.